Bienvenidos a esta charla, en la cual les vengo a compartir su expositor Oscar Valiente Padilla, un tema en el cual ahora en las empresas es muy... Lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados, todas las empresas queremos ser data driven, y uno de los puntos principales es la visualización de datos. ¿De acuerdo? Comenzamos. Quiero empezar siempre con los conceptos de qué es cada parte del tema que vamos viendo, qué es una empresa data driven, qué implica aquí el concepto. Data driven es un término que aplica la utilización de información para alimentar u optimizar procesos de negocio. Ayuda a la toma de decisiones, incluso el modelo de ganancia, revenue, porque recordar la mayoría de empresas, por no decir todas, tratan de funcionar para conseguir ingresos. Pero dejando fuera lo económico es para hacerlas mejor. Trabajan de forma optimizada, reduciendo los costos, gastando menos recursos, etc. ¿Sí? Entonces, una empresa data driven es aquella que trata de cambia su enfoque de trabajo a fin de orientar todo a la información que tiene a su alcance. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de información que tiene a su alcance. Pero, si eso es lo de ahora, ¿cómo hacía antes? Antes, la mayoría de empresas, como no había este acceso a datos, información, bases de datos, Excel, el Excel es una herramienta, entre comillas, moderna, las empresas, ¿qué opción tenían? Tomar las decisiones en base a experiencia. Y es algo que se escuchaba mucho, qué decide el gerente, qué decide el gerente de marketing, qué decide el comité, que han conversado. Y todo se realizaba con un comité de expertos, que conocemos ese término cuando lleguen a las partes de investigación. Es consultar a alguien que sabe o que ha vivido lo mismo para que te dé un consejo de qué podría pasar y llegar a un consenso. Ok, pero no necesariamente tiene un fundamento técnico de data. Es simplemente, entre comillas, confianza. Obviamente, al escuchar esto y ver esta definición, podrías atinar, entre comillas, en algunos casos. Depende de la expertise y el ojo crítico que tuviera la persona que va a tomar las decisiones del rumbo de la empresa. ¿Ok? Eso aquí llevó a que las empresas, esos errores costaban en la mayoría de ocasiones demasiado. Algunas empresas quebraban, lanzaban una campaña que no era, invertían millones de dólares, miles de dólares, igual era una pérdida que afectaba a la empresa. Entonces decidieron, no, ¿sabes qué? Para minimizar esta incertidumbre en las decisiones, dijeron, no, vamos a trabajar con la data que tenemos. Uno, la data que nos genera los procesos de la empresa y la data que viene por parte del usuario final. ¿Ok? Enfocada siempre a cómo la vas a usar. Por eso tiene diferentes aplicaciones. Se usa en diversos ámbitos de la empresa. Se usa en Business Intelligence para ver qué ha pasado con los KPIs, tus indicadores de tu empresa. Competitive Intelligence, por ejemplo, para ver qué pasa con tus competidores. Análisis de competidores. Marketing para tus campañas. Customer Care, que es cuidado de los clientes, un servicio postventa. Un seguimiento. Pero un seguimiento viéndolo con el sentido, entiéndase, de que conocer al cliente. Es decir, ya, yo te vendí un servicio, ya fuiste mi cliente, pero quiero saber qué más haces, o sea, en qué usas mi servicio. ¿Qué otra información, así lo vemos en las empresas, ojo, qué otra información me puedes dar? Para yo, de esa información que tu usuario generas, ¿qué otra cosa yo te podría ofrecer a fin de los dos establecer una relación win-to-win? También se usa internamente en el tema de recursos humanos. Es más, ahora
a los presentes que ya estén practicando, laborando o que ya van a llegar a esa parte de la experiencia laboral, también para el proceso de entrevistas incluye mucho toda la información de la persona. Anteriormente, cuando yo postulaba mis primeras postulaciones, era solo el CV y una referencia. Ahora no. Es más, aunque no lo crean, va a sonar un poquito a broma, pero es verdad, te analizan tu perfil de Facebook, tus intereses, tus contactos, tus, o sea, las huellas que tienes en Internet, todos los datos que generas, públicos, obviamente, forman parte de tu proceso también. Entonces, a eso llamamos a que la parte de recursos humanos, tanto interna como a futuro de contratación, usa la metodología Data Driver. Y la parte de finanzas, para ver el tema de costos, reducir costos, evaluar impacto de crecimiento, de movimiento de personal, etcétera, también usa los registros detallados. Pero, ¿a qué llamamos ese registro detallado? O sea, ¿a qué defino el concepto de data? O sea, ¿qué uso para poder trabajar esto? Entonces, llegamos a este concepto de acá. Esta es una imagen, yo me acuerdo de un videíto que sacó IBM hace muchos años, y que en este momento se sigue como base fundamental para explicar este concepto de que es el valor de la data, el valor ganado de la data. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Transformar la data generada en los procesos y volverla significante para las decisiones del negocio. Generalmente se representa esto como una pirámide de información, donde la base es la data pura que se produce dentro de la empresa o que llega a la empresa por diferentes opciones. Por ejemplo, si tú tienes en tu empresa una app para que tus clientes hagan algo, todas las interacciones que el usuario hace en el celular, incluso los datos de tu celular, aunque no lo crean, o sea, el modelo de iPhone que usas, el modelo Android que usas, qué versión de Android tienes, etcétera, 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 van como información a la empresa del app. ¿Ok? Entonces, con eso vas optimizando y vas haciendo análisis, modelos, proyecciones para ver qué más podrías hacer con tus clientes y a fin de poder captar más. Porque un cliente no es único en un medio, sino que está sectorizado. ¿Ok? Pero esos son ya temas un poquito más a modelos que otra cosa. Pero lo importante es esto. Un poquito del core de esta presentación es entender por qué las empresas van a este concepto de Data Driver y qué es lo que significa. Voy a hacer el ejemplo que siempre hago y ese que más se entiende, el ejemplo del carro. Imaginemos que estamos manejando un auto, ¿ok? Quizás algunos manejan, algunos no, o han visto a alguien manejar algo, sus familiares, pero ¿cuál es el proceso de manejar un auto? Tú te sientas y generalmente haces tres cosas. Generalmente mueves el timón, que le da una dirección al carro, pisas ciertos pedales y tienes una caja de cambios. ¿Ok? Hablando del carro manual, el carro automático sabemos que tiene un mecanismo un poquito diferente, pero en un gran porcentaje es lo mismo. Ok, entonces voy a poner el marcador acá. Punto de relación. Imaginemos que estás manejando. Tú pisas el acelerador. Ese acelerador va a hacer algo. Va a generar cierta información que va a desencadenar que el carro, el motor, genere más movimiento, se acelere y se mueva más. Ese movimiento que se produce por la acción genera data. Pero me dices, ¿cómo se va a generar data en un carro? O sea, si solo lo estás pisando. Ya, se genera. Pero como un auto es un sistema, entre comillas, complejo, y ha sido diseñado y tiene historia, tú no ves la data que te genera el auto. ¿Qué ves? Ves la siguiente capa. Ves la capa de información. Pero ¿dónde la ves? No es que el carro te habla. Bueno, al menos cuando llegue Tesla a Perú, yo sé que sí lo va a hacer, una marca de Elon Musk, pero ¿cómo lo vemos ahorita? Tenemos las señalizaciones, la que vemos en el panel, que vemos dos
dos agujitas que van moviéndose de acuerdo a cómo vas acelerando. Una que es las revoluciones por minuto, cada cuánto se está moviendo la llanta del auto, las revoluciones, y los kilómetros por hora que estás llegando. Esa es una información que te da, y quiero que se entienda el concepto. O sea, tú al acelerar, al pisar el acelerador, estás generando data en el auto. El auto genera, se mueve, y te lo presentan en un nivel de información. O sea, ya procesado, te están diciendo, haciendo el cálculo, cuántas revoluciones hay y cuántos kilómetros por hora hay. ¿Qué te va a servir? ¿Y qué vas a hacer con esa información? Que parece simple. Vas a tomar decisiones, vas a aplicar cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando tú estés acelerando y el punto de las revoluciones, vas a ver que va a subir, y recordar que hay un punto rojo acá, que obviamente no tienes que llegar, pero tú vas a empezar a escuchar también el motor que está ya sufriendo el pobre. Y cuando has recibido las clases de manejo te han dicho, bueno, las revoluciones antes de que llegue a cierto límite tienes que pasar a la siguiente cambio. Entonces, tú ya tienes ese conocimiento, ya te lo han impartido, pero usas la información para saber cuándo aplicarlo. Al principio vas a estar, como yo cuando aprendí, vas a estar viendo las revoluciones para ver cuándo hacer el cambio. Obviamente con la práctica y ese conocimiento se va adecuando a tu experiencia y lo haces automáticamente. Pero entiéndase que incluso en estas tareas sencillas se produce este flujo. Produces data que genera cierta información en el cual tú le aplicas un conocimiento para ver qué vas a hacer, qué pasó, perdón. Todos estos tres niveles de abajo te sirven para saber qué pasó. Y recién sabiendo lo que pasó, vas a poder decidir a futuro, aplicando lo que se llama en esta metodología el nivel de sabiduría, qué vas a poder proyectar a futuro, qué va a pasar. ¿Ok? Obviamente si aceleras indefinidamente ya sabes qué va a pasar. Si te superas el límite de velocidad ya sabes qué va a pasar. Pero para saber eso necesitas todas las capas anteriores. ¿Ok? Un poco un ejemplo sencillo, cotidiano, para entender cómo nosotros también vivimos este concepto. Las empresas han acoplado esto y llaman data a toda la información que reciben, dentro de la empresa, fuera de la empresa, pero que le puede servir para tomar decisiones en los siguientes niveles. ¿Ok? Un ejemplo sencillo para que quede claro este tema. Y ahora, viene este concepto de data driven, de cómo una empresa utiliza la información, entre comillas. Vamos a entrar a la parte de esta charla. ¿Qué es data visualization y por qué? ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Qué pinta en todo este mundo? ¿Ok? ¿Qué es data visualization? La definición es la representación gráfica de la data y de información. Y ojo que estamos mencionando data e información, los dos primeros niveles de la pirámide anterior que vimos. ¿Qué usas? Elementos visuales como gráficos, KPIs, los mapas, como vemos en la imagen, un diagrama de pie, un diagrama de barras, etcétera, 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 que nos permiten ver y comprender patrones y tendencias sobre la información analizada. La idea es que esta parte, esta metodología de Data Visualization, me permita analizar o ver patrones y tendencias en la información. Y yo poder, con esos patrones y tendencias, tener una noción de qué está pasando y poder decidir en base a eso. ¿Ok? Entonces ya vamos entendiendo un poco. No es solo, como está en la imagen, poner una serie de gráficos uno al lado del otro y check, ya está. No. Hay un sentido que le tienes que dar. Hay una secuencia que tú tienes que definir. ¿Cuándo usar un gráfico? ¿Cuándo usar el otro? Depende del concepto que quieras transmitir. No vas a usar, por ejemplo, un pie para transmitir algo, este gráfico de barras y que salgan 100 pedacitos, ¿ok? De ahí lo podemos hacer un ejercicio chiquito, pero hay mejores prácticas.
que impactan obviamente en el resultado. ¿Por qué es importante una buena visualización? Ahí falta una A. Porque hay que aceptarlo, en verdad. Parte de la naturaleza humana está en la atracción visual. Llevándolo, por favor, por el buen sentido de la palabra, nos gusta ver cosas bonitas, cosas coloridas, ¿ok? Si ustedes buscan en YouTube, no es una exageración, el humano persigue la belleza. Igual, y ese mismo concepto aplica para esta parte de la visualización de datos, de KPIs, de reportes y de dashboards. Perseguimos colores que nos cautiven y llamen la atención. Podemos identificar colores distintos, formas, patrones y secciones, porque nuestro cerebro ha crecido de esa forma en la evolución, de la historia, etc. Ese es otra charla, otro tema, para poder distinguir estos aspectos. Y obviamente, fuera de las distintas posibilidades que hay ciertas reglas y mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, este GIF te muestra cómo combinar los colores para hacer una secuencia de 3, donde son colores continuos y colores comparativos. Y por eso se ven los gráficos de abajo, se siguen entendiendo la diferencia entre ellos porque siguen la regla de los 3 colores. ¿Ok? Pero obviamente hay casos donde estas reglas se rompen o hay que tener cuidado si es que se rompen o no. Por ejemplo, lo que pasó hace un par de años con este vestido, ¿se acuerdan? ¿De qué color es el vestido? Hizo un boom ahí, hasta en televisión lo he visto, en verdad. ¿De qué color es? Igual era la respuesta que depende de la luz que tenía alrededor, de la tonalidad de la luz de fondo para ver qué color era. Hay reglas que se deben de tener en cuenta. Y también hay convenciones sociales. Por ejemplo, un semáforo no puede ir de esta secuencia. Imagínate que pongas esto en la calle. No tiene sentido todos los accidentes que podrías causar, porque ya nuestra convención social nos dice que el rojo es algo malo y el verde es algo bueno. ¿Ok? Entonces tiene que respetarse igual. Hay cosas que no podemos ir más allá en este aspecto. Otro tema importante en una visualización son las formas y los colores. Por ejemplo, este gráfico de la izquierda, ¿qué es lo que queremos presentar? Estamos presentando, por ejemplo, un pie de dos segmentos, o es un Pac-Man. ¿Qué es? O el de la derecha, ¿qué es? ¿Es un pie con 3 segmentos de color? ¿O es un icono minimalista de una pirámide con un cielo transparente? Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque imagínate, y pasa, en verdad sucede, que haces este pie, el de la derecha, en una presentación, estás haciendo tu proyecto final de tesis, ya estás a punto ya, pero justo el expositor, me ha pasado, ¿eh? Tiene, no sé, imagínate, se fue a Egipto y lo mordió un camello. N cosas. Un trauma con ese país. Y le pones este país a la derecha y se bloquea. Tienes menos probabilidades, obviamente, de sacar una buena nota con el profesor. ¿Ok? A mí me pasó en un jurado, por eso lo pongo con total confianza. Y hay que prever estas cosas. O sea, no dejar lo que presentas a un sentido de ambigüedad. ¿Ok? Lo importante también son las formas y colores. Seguimos con este concepto en el cual quieres resaltar un punto en particular, en cual podríamos entenderlo mejor. En estos dos primeros, o estos dos de la derecha. Obviamente hay un punto que quieres resaltar de los. Y aquí estamos usando color, un color distinto para resaltarlo del grupo, y acá estamos usando una forma, la que esta es una circunferencia, y los demás son cuadrados. Obviamente uno es más notorio que el otro. Y eso es importante a la hora de preparar un dashboard. Y no hablamos aún de herramientas, hablamos de metodología. Entonces,
así uses Excel o varias herramientas que las voy a mencionar después, hay mm, reglas y buenas prácticas que tenemos que cumplir. Y es un poco lo que les quiero compartir en esto. Porque por más que en los niveles anteriores, el de Data and Information, los niveles primarios de la información que se generan en la empresa, ¿ok? Del valor de la información, hagas un buen trabajo, hagas un buen cálculo, has hecho una buena recopilación de información, tienes una calidad de datos del 99%, pero en vez de presentar el KPI correcto, en vez de presentar el gráfico de la izquierda, presentas los dos de la derecha, ¿qué pasa con todo tu trabajo? Pierde valor, pierde bastante valor. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas reglas y no despreciar o dejar en último lugar la parte de visualización de datos. ¿De acuerdo? Ok, seguimos avanzando. Si tienen alguna duda, por favor, la dejan escribiendo en el chat o levantan la manito y ahí estamos atentos. Y para cerrar esta parte, una frase de John Turkey de 1977. Imagínense, en la época allí no había herramientas, no había Excel, casi no había cosas en la casa. Te decían, el mejor valor, el valor más importante de una imagen, de un análisis, de un dashboard, de un reporte, entiendas en la realidad actual, es cuando te fuerza a ver algo que nunca esperaste ver en ese gráfico. Algo que nunca esperaste encontrar en lo que está siendo mostrado. Y ese es un poco el objetivo de la buena práctica de las enseñanzas de los conceptos de Data Visualization que debemos aplicar siempre. Debemos de llamar la atención, debemos de mostrar algo diferente, algo que cautive. Es más, yo me acuerdo, estuve estudiando una maestría en educación, la dejé por ahí por N motivos, y actualmente, cuando tú presentas haces una presentación, imaginemos como esta, está demostrado que el tiempo de atención promedio, imaginen, es de 10 a 14 segundos. Entonces, cada 10 a 14 segundos tienes que estar mostrando algo diferente para no perder la atención. Y aunque no lo crean y porque lo comparto, eso aplica tanto a ustedes que están en la universidad o están practicando o en el trabajo. En el trabajo también influye, más aún que ahora que los celulares están en todas partes. Si tú ves a la persona que le estás exponiendo, que está con el celular ahí al lado, ya perdiste la presentación. Y es un poco el consejo que les vengo a transmitir. ¿De acuerdo? Seguimos. Un poco el ejemplo de las mejores visualizaciones del tiempo, o sea, actuales de este año ni el año pasado, ni no muy recientes, pero cómo una buena presentación impacta en la información que quieres mostrar, son estas de acá. La primera, el gráfico de la historia. ¿Cuándo fue hecho este gráfico? En 1769. Obviamente en papel, dibujado a mano. Un poco les comparto qué se hizo en esa época. Tenemos este gráfico, en el cual es el nuevo gráfico de la historia, donde tenemos en los ejes superiores los años. Los años, pero en cientos. Y a la derecha, los países. Estos son las zonas del mundo: China, América, India, Italia, Asia, Francia, España. Y en el tiempo, los imperios que han ocupado cada área. Entonces, imaginemos, Joseph Priestley, para hacer este análisis visual, toda la información que tuvo que recopilar. Esto no estaba en un solo libro, no había Google, no había nada. Y en esa época es muy probable, a diferencia de ahora, que las bibliotecas sean menos accesibles. Entonces, hizo un gran análisis de todos los imperios, cómo se movieron,
los espacios de la geografía que ocuparon, pero en vez de ponerlo en una simple matriz de formato Excel, por así decirlo, decidió presentarlo en esta forma y rompió totalmente esquemas para entender un mapa visual geográfico de los imperios en el tiempo. Y hasta ahorita puede servirnos. Obviamente está hasta el corte de 1700, hasta la fecha de él, 1700 algo. Pero la idea estaba allí. Miren cómo desde esa época, los voy a compartir en imagen, tranquilos, no se ve mucho en la PPT, pero para que lo tengan de referencia. El siguiente es un diagrama de 1854, que es el estallido del cólera allá en Estados Unidos. Y lo hizo Jon Snow, se llamaba, no es el de Game of Thrones, por si acaso, y realizó esto. Agarró el plano de la ciudad y empezó a poner barritas dentro de cada calle, señalando la cantidad de enfermos que había por cada zona. Al menos estaba analizando toda esta calle y esta zona de acá. ¿Ok? Entonces, siempre veamos esto. No es solo importante recopilar los datos, tener un buen análisis, un buen modelo, sino también la forma de presentar estos indicadores, esta información en una forma que cautive y que se entienda a la primera vista. Obviamente, igual que el mapa anterior, perdón, esto se entiende de qué trata. Eso sin leer los detallitos y sin entrar al título específicamente. Ni siquiera tienes que ver las escalas a detalle, el eje X y el eje Y, para saber de qué es. Ya al ver The Roman Empire, ya sabes de qué, por dónde va. Entonces, eso es un poco lo que trata esta metodología. Dar la mejor forma visual a los resultados que obtenemos. El siguiente, por ejemplo, es un análisis, se los comparte en la bibliografía de Next US, la evolución de Estados Unidos hasta el 2060, por el Pew Research Center, y lo hizo en el 2017. ¿De qué trata esto? De la evolución desde 1950 hasta 1960, cómo ha variado y va a variar la población por rango de edad y por género. Por ejemplo, ¿qué te dice? Que los baby boomers, los que están en color marrón, obviamente están envejeciendo, pero ¿qué te va a decir? Que obviamente ya no va a haber menos personas mayores de edad, sino todos se van a estandarizar a cierto porcentaje. Se va a reducir la natalidad y la gente va a vivir más. Y vean la forma de presentar. Por eso está dentro de una de las mejores, se los comparto, de mejores visualizaciones en el tiempo que se han hecho. ¿De acuerdo? Obviamente hay un modelo atrás, porque está hasta 2060, hay un modelo de proyección, estadístico, en R, en Python, en todo lo demás. Pero la forma en que lo presentó hizo de que esté galardonada en esta categoría. Ok, pero cuando hablamos de database, nos vamos a siempre entrar en la duda, database, data science, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde entra uno con el otro? ¿Ok? Pero para ello hay que entender un poquito qué es data science, para ubicarnos un poco. Data science es el campo de estudio que combina el conocimiento de indicadores del negocio, habilidades de programación, ahí está algo diferente, y aplicación de algoritmos matemáticos y estadísticos para generar un entendimiento. Igual, te va a ayudar a tomar decisiones, pero estás metiendo más habilidades diferentes específicas, programación, algoritmos, matemática y estadística. Incluso eso puede abarcar los temas actuales que se ven de inteligencia artificial, a imágenes, a texto, a audios. ¿Okay? Ahorita hay proyectos, por ejemplo, de que estamos leyendo las conversaciones que tenemos con clientes, escuchando las conversaciones con clientes para de ahí traducirlo a texto y hacer un análisis de sentimiento de lo que el cliente habla, a ver si opinó bien o opinó mal, y que lo haga la máquina solito. O sea, no que alguien esté escuchando las conversaciones una por una. Y ahí aplicamos, por ejemplo, estos temas de data science.
Un poco la imagen, que es Data Science, incluye las matemáticas y las estadísticas, el dominio del negocio y Computer Science, Machine Learning y soluciones técnicas. Un poco complicado este trabajo, desafortunadamente Data Science abarca muchas ramas y una de ellas es Data Visualization, que me va a permitir hacer la presentación de la información y ayuda a tomar decisiones. ¿Ok? Las demás sirven para preparar la data. Preparar la data, aplicarle conocimiento, pero tenemos que encontrar un método de presentación adecuado a fin de que ayude al negocio a estos aspectos. Para ubicarnos, ¿cuáles son los roles de Data Science? Siempre tenerlo en cuenta. Está el Data Scientist, este que maneja todos los proyectos de inicio a fin, que necesita matemática, programación y comunicación. ¿Qué lenguaje voy a usar? SQL, Python y R, herramientas que están ahí en el área de sistemas. Data Engineers, un poco más técnico, son aquellos que se encargan de manejar el gran grupo de información, lo que se conoce como Data Lake, el lago de datos, que conocemos, ahí hemos escuchado como Big Data. Ellos son los que se encargan de capturar, de limpiar, de darle forma a esa gran información, que aplican programación, matemáticas y conceptos de Big Data probablemente con sus propias herramientas, que van a usar Hadoop, un poco de herramientas, NoSQL y Python. Y el Data Analyst es el que ayuda a toda la compañía a comprender ciertos análisis y gráficos. El que va a usar estadística, comunicación y conocimiento de negocio. El que voy a usar, Excel, tablas dinámicas, una herramienta Tableau, Power BI y un poquito de SQL. Perdón, de SQL. ¿Okay? Son los grandes roles del Data Science. ¿Dónde entra el Data Visualization? Aquí entra generalmente en el último rol, en los analistas de negocio. Son los que van a ayudar más al negocio a responder a problemas. Para tener la referencia de cada uno, Data Science es un científico de datos, es un estadista. Él conoce todos los métodos estadísticos, él arma los modelos, consume mucha información estructurada y no estructurada, no importa, él aplica todo lo que conoce, los modelos estadísticos y lo pone en una información relevante. Y una definición media rara para entender el rol es de Josh Wills, alguien que es mejor en estadística que cualquier programador y mejor programador que cualquier estadístico. Une los dos grandes mundos. Es un estadista que sabe programar y que sabe programar bien, porque tiene que comprender la teoría y cómo aplicarlo en una máquina. El data engineer diferente tiene que construir y mantener las estructuras de datos, que va a ayudar a la ingestión, procesamiento e implementación de las aplicaciones que usan datos de forma intensiva. Él construye lo que conocemos, y lo han visto en algunos cursos, como ETL, Extract, Transform and Load. Los procesos de carga y automatización de información. ¿Ok? Él se encarga de tener la información lista, moverla, arreglarla y dejarla lista para los demás. En cambio, el Data Analyst son profesionales que recopilan, procesan y gestionan datos relevantes para la empresa, pero ellos la analizan. Están en la capacidad de traducir números, KPIs, indicadores, que le dan valor al negocio. No solo tiene conocimientos técnicos, sino además de negocio. Entonces, viendo estos tres roles que están dentro del mundo de Data Science, estamos diciendo, pero los tres conviven, aquí a mí cuál me aplicaría, cuál me interesaría, cuál me convendría. Todos los roles siguen existiendo actualmente. Es más, en una empresa Data Driven va a usar todos los roles. No es que uno
reemplaza al otro. Voy a volver un ratito. No es que uno reemplaza al otro. Los tres conviven y hacen cosas diferentes. Pero, ¿cuál es la diferencia crucial? El que más va a conocer del negocio, más va a conocer del negocio y resolver los problemas del día a día. O sea, si hoy mi jefe viene con una necesidad y me pide algo para resolverlo ya, ¿quién va a ser? El data analyst. El analista de negocio de datos es el que va a tener la mayor capacidad de resolverlo. Pero, por ejemplo, quieren lanzar una campaña para ver cuál segmento de clientes es el que nos conviene de acuerdo a la rentabilidad del año pasado y de acuerdo a sus consumos actuales y sueldo promedio, ya, eso lo va a hacer los otros dos roles. El Data Scientist y el Data Engineer son aquellos que van a hacer cálculos, modelos, predicciones para resolver una necesidad de negocio. Pero problemas así que requieren ajustes puntuales o cálculos puntuales, existe el Data Analyst. Entonces, dependiendo de lo que quieran profundizar dentro de toda esta rama, podrían escoger cualquier rol. Actualmente, todas las empresas, haciendo un recordaris con las primeras slides, están yendo a esta metodología Data Driven. ¿Por qué? Porque ya no quieren confiar solo en la experiencia, solo en, yo creo que va a pasar esto, ¿no? El año pasado pasó igual, quizás ahora pase lo mismo, así que hay que hacer lo mismo. No, quieren analizar todo, quieren analizar la competencia, cómo va la competencia, cómo hice yo el año pasado, cómo hacen afuera el año pasado, cuáles son las mejores prácticas, y para eso necesitan datos. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando los roles, el Data Scientist, el Data Engineer, el Data Analyst, ambos se encargan de analizar datos y transformarlos para ayudar a la empresa a tomar decisiones correctas. ¿Ok? Pero ahí surge un nuevo rol, al que le llamamos el Citizen Data Scientist, y es el cual ustedes podrían comenzar en caso aún no tengan tanto conocimiento de estas herramientas. ¿Qué es un Citizen Data Scientist? Es aquel que tiene conocimiento sólido del negocio, marketing, finanzas, ventas, operaciones. Tiene un pensamiento analítico y quiere aprender nuevos métodos y herramientas. ¿Cuál es la diferencia con los otros roles? Él no es un estadístico, no sabe programar en base de datos, no lo domina, no es que no sabe, no lo domina y no tiene por qué dominarlo tampoco. Pero aún así puede darle valor a la empresa. Entonces, parte de esta realidad actual de las empresas data driven es que cada trabajador, y más aún de la situación actual en que estamos, en que el trabajo remoto, todo en el mínimo contacto posible, nos requiere a enfocar todos nuestros esfuerzos a analizar información y compartirla ya procesada. Entonces, este rol, el Citizen Data Scientist, es el que más encaja y más las empresas están dando impulso para ayudar a las decisiones. ¿Okay? ¿En qué podría comenzar? En este escenario, podrían comenzar ustedes aprovechando que están en la red de la Universidad de San Martín de Porres, tienen acceso al Office 365. El Office 365 incluye, justo un GIF que he puesto acá, la herramienta Power BI. Y otra que también existe, que es líder en el mercado, es Tableau Software, para el tema de visualización de datos. Incluyen ambas ciertos temas de análisis, de predicciones, de modelos chiquitos ad hoc, pero para usar y configurar. No es como un estadístico que lo va a programar en R, que lo va a programar en Python desde cero para resolver una necesidad puntual, pero tiene herramientas para poder usarlas directamente. Y otras herramientas en el mercado, se las dejo aquí. Alteryx, que es una herramienta para hacer análisis de datos. Nime, también que es libre, lastimosamente no tiene mucha presencia en Perú. RapidMiner, seguro lo han escuchado en algún curso. Power BI, este es su logo. Tableau. Y si caen en una empresa que tiene SAP, SAP,
SAP Analytics Cloud también. Que como saben, SAP es una de las, en RP, una de las líderes, al menos aún. No se encuentra una competencia clara para ellos. ¿De acuerdo? Un poquito dejo las referencias de los gráficos para profundizar algunos temas, el de Next.js, el gráfico de la historia, algunos blogs de Data Visualization para profundizar y tenerlos en el día a día, y una comparativa de Database versus Data Science para tenerlo ahí de bibliografía siempre. Y eso sería al menos la presentación. Quiero mostrarles una parte práctica chiquita en Power BI, pero no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, antes de pasar a la herramienta. ¿Pueden levantar la mano si alguien tiene alguna consulta hasta este punto? Creo que no, continuamos, Oscar. Ok. Miren, En fin. un poquito, les voy a compartir otra vez la pantalla. Por ejemplo, aquí tenemos un reporte en el cual alguien lo hizo así. Puso una imagen, unos indicadores, unos gráficos KPIs, un PI, un mapa de calor todo feo y un mapa del Perú que no tiene sentido. Y nos pone todos los departamentos aquí para seleccionar, porque a alguien seguro le dijeron los botones se ven bonitos, pero como son varios departamentos y acá están las provincias o los distritos, ya es imposible poder seleccionar uno. Y acá los alumnos y el nivel de educación de los colegios, porque esa es una data de todos los colegios del país, ¿de acuerdo? Entonces, esto por más que cumple el requerimiento de poner la información de los colegios, de acuerdo a la distribución de alumnos por nivel educativo y por sexo de los alumnos, ¿okay? No es lo correcto, en el sentido no es lo idóneo la forma de presentar. ¿Cuál es la propuesta que se podría trabajar? Por ejemplo, hacer este diseño de aquí, perdón, este no, este de aquí, en el cual tenemos un área de trabajo más limpio. Tenemos una imagen de fondo que es esta de acá, una imagen de fondo que lo hace el área de marketing o lo puedes hacer tú en un Paint aparte y lo pones como fondo. Un mapa más bonito, los distritos ya no como cuadrados, sino para poder seleccionar, y un gráfico por antigüedad y un gráfico por distribución de sexo, con una interacción entre si le das clic a un botón, te muestra un gráfico, si le das clic a otro botón, te muestra otro gráfico y se oculta el anterior, a fin de reducir espacio, porque si no, necesitaríamos tener esos gráficos uno al lado del otro, y te ocupa más espacio. Ahora lo que se estila para que tengan la referencia es que los reportes te den mensajes, los dashboards tengan un mensaje interactivo. Interactivo porque si yo filtro, digamos, estoy en Surco y me voy a La Molina, por así decirlo, me va a mostrar, me dice que para La Molina hay 75 colegios, pero no, le digo, muéstrame solo los privados. Y el texto también cambia. El texto es dinámico, es una fórmula que acá se crea y es una sintaxis propia del Power BI que no es complicada de entender, pero le da al usuario esa noción de que el reporte le está hablando, ¿de acuerdo? Y es más, nótese aquí, acá tenemos en el primer gráfico, en el propuesto que nos entregaron, una imagen sólida, simplemente con colores distintos. Pero lo que se sugirió fue tener una imagen que cambie su profundidad de color. Por ejemplo, si yo selecciono un colegio aquí,
vean que el niño cambia la altura del color, porque va a depender de cuántos niños versus niñas haya. Por ejemplo, este colegio de aquí, no tengo el nombre de acá, no tiene, es un colegio de solo niños. Por eso las niñas sale sin ningún color porque tiene valor cero. ¿Ok? Y eso se logra con gráficos customizados que utiliza Power BI. Lo que les voy a compartir también vía este medio es que cuando instalen Power BI, por ejemplo, no solo son estos gráficos de aquí, o sea, son 6 por 5, 30 más 33 gráficos, no solo son ellos, hay una gama de gráficos disponibles que justo están aquí, de Visual Reference, que, ok, está el 2018, pero no se han disminuido los gráficos, es más, puede haber muchos más, separados por concepto. La idea te dice, te guía para, si vas a hacer un gráfico de ranking, mira, tienes todos estos que cumplen ese criterio o ese concepto que quieres transmitir. ¿Quieres hacer gráficos de flow? Están todos estos a poder usar. Pero como tengo todos, me voy aquí a estos puntitos, obtener más objetos visuales, y hay una tienda de gráficos. Va a sonar raro, pero ahora se estila así. Hay una tienda de gráficos gratuitos y algunos pagados, más hay gratuitos en verdad, que puedes descargar y poder usar. Y aquí hay un montón de gráficos que podemos usar. Lo agregas y lo usas. Por ejemplo, este de aquí, del niño y la niña que cambian de color, es un gráfico que viene de la tienda, que es este de acá que se llama Infographic Designer. ¿Ok? Entonces, un poco para hacer el cierre de lo que hemos visto en este taller, recordar, Data Science es un mundo muy grande, en el cual incluye modelos de datos, levantar información, limpiar, no solo la parte de SQL que ven en la mayoría de cursos, sino incluye modelos de R, modelos de Python, análisis, Big Data, etc. Pero también es importante la visualización de los datos. ¿Cómo los presentas? Porque tienes que presentarlos para transmitir una idea, causar un gran impacto y en el mínimo tiempo posible. En el mínimo tiempo posible. Es más, nos han aconsejado ahora que las reuniones de trabajo que ya no sean una hora como salíamos en presencial, sino sea, por ejemplo, de 15 a 20 minutos, porque tiene que ser efectiva la reunión en forma online. Igual, llevemos ese mismo esquema a los dashboards que hagamos. Tienen que ser concisos y directos, amigables y que le den al usuario un sentido de uso sencillo. ¿De acuerdo? Ya no nos queda mucho tiempo para hacer la demo, pero igual voy a coordinar con Waldi, con los personales, para enviarles una demo en video de este reporte, ¿sí? Y que ustedes lo puedan practicar. Recordar dónde podrían comenzar. Yo les aconsejo Power BI, ya que ustedes tienen dentro de su correo del Office 365 acceso ya a la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, muchas gracias por su presencia. Igual quedo atento a las consultas en caso tengan alguna. Gracias. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta? César Sinche. Te escuchamos, César. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Oscar. Tengo una consulta y es una duda que siempre he tenido desde que me interesé sobre el campo de la inteligencia de negocios y ciencia de datos, ¿no? Más que todo. Eh, Depende mucho del perfil del estudiante o de la persona si cuando quiere hacer una visualización personalizada, un gráfico personalizado, que tal vez Power BI o Tableau o ClickView o cualquier otra herramienta de analítica de datos no te lo brinda por defecto entre sus bondades, eh, ¿cuál es más eficiente en base a programación o más efectivo? ¿Inclinarse por la programación en Python o programación en R? O ambos, ¿no? Me refiero a que cuál es más efectivo depende del perfil del estudiante, ¿no? Como te lo repito. César, buenas. Mira, la diferencia entre R y Python
actualmente radica en una simple pregunta. ¿Te gusta la estadística? Si te gusta la estadística, la respuesta es comienza por R. Así de directo. Porque cuando vayas a trabajar, a buscar prácticas y trabajes, R se aplica en los modelos full estadística. ¿Ok? Python también se aplica para algunas transformaciones de datos, pero no necesariamente para cosas estadísticas. Entonces, más amigable actualmente es Python. Pero si tú aspiras a ser un gran estadista, por así decirlo, no encuentro el adjetivo, R también sería una buena opción para comenzar y no es tan complicado. Básicamente, entonces, en R se debe tener una formación sólida en matemáticas, por así decirlo, ¿no? Porque estadísticas son números, no es Así es, así es. una ciencia exacta, ¿no? En cambio, Python es más por el lado del desarrollador o el programador. Exacto, si te gusta programar, yo también he programado mucho tiempo en Java, Python es la voz para comenzar. Pero si dominas la Ah, matemática, el curso de estadística sacaste 2020, podrías comenzar con R sin problemas. claro. Se te Ok, escucha. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Oscar, tengo una pregunta. Quisiera saber si habías trabajado con ClickSense y cuál fue tu experiencia con esa herramienta. Ya, ClickSense, yo le he trabajado también bastante. No me gusta, sinceramente, pero tiene bondades muy buenas, ¿ya? Por ejemplo, tiene el modelo de autoaprendizaje para las relaciones y segmentación de data, que eso lo tiene patentado él, por ejemplo. O sea, nadie lo tiene. Es un modelo adaptativo. Te hacen las relaciones automáticamente, de acuerdo a la data. Básicamente tú no tienes que hacer mucho en el modelo. ¿Cuál es el problema de Click? Que programas más que en las otras herramientas. En Power BI ya programas bastante porque tiene su propia sintaxis que es el DAX. A los que les gusta ese mundo, DAX es propio de Power BI y también se ve en Excel. El que menos tiene programación, por así decirlo, es Tableau. Pero Tableau, lastimosamente, para hacer más gráficos tienes que hacer más pruebas y más errores. O sea, yo que he visto todas esas herramientas, te digo que Tableau es el que más te va a demorar acostumbrarte, porque para llegar a un gráfico que tú quieres, puedes hacer 3 caminos diferentes y te van a llevar al mismo gráfico. En cambio, las otras herramientas no. Tú lo escoges, como les mostré ahorita en Power BI, y lo configuras. Igual en Click, igual en Power BI. Entonces, sobre Click, volviendo a tu pregunta, sí es bueno si también estás dispuesto a meter fórmulas cuando quieras hacer algo. Por ejemplo, cuando me dejó de gustar Click, cuando le pedí a un consultor, ya que sea transparente ya, porque es la verdad, le pedí a un consultor, cámbiame el color del gráfico, le dije, la escala de colores, que sea de rojo a verde y no de verde a rojo. Y tienes que poner fórmula para eso. Y ahí dije, no todos lo van a querer hacer. En cambio, en Power BI y Tableau es más sencillo. ¿Sí? Claro. O no te queda claro o No, quieres profundizar un poquito más. no, sí, sí me queda claro, sino que te comento por lo que ahorita me encuentro laborando, ¿no? Entonces, en la empresa en la que estoy laborando, antes pues no tenían la licencia con Power BI, o bueno, con Microsoft, pero ahora es con ClickSense, entonces los reportes que hagamos a futuro van a ser en base a esa herramienta, ¿no? O con esa herramienta. Claro, sí. O sea, sí, o sea, si quieres un referente de consultas e información, normal, yo te puedo brindar información de Click bastante. Pero que mi preferencia personal me guste o me guste aplicarlo y tengo la opción de escoger, escogería las otras. Ok, Oscar, me quedó claro, gracias. ¿Una consulta adicional? Sí, ingeniero Waldi, Javier Gamboa. Doctor Gamboa, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, interesante, Oscar. Buenas tardes. Buenas. Oscar, en tus presentaciones mostraste un catálogo de
de visualizaciones de una página que decía de Visual Reference, ¿no es cierto? Así es. Ya, esas visualizaciones, ¿todos vienen en el marketplace de Microsoft o alguna de ellas no están ahí, hay que buscar por otro lado? No, todas vienen en el marketplace que ahora se llama App Source de Microsoft. Ya, y ¿sabes qué? Tú mostraste por ahí cuando estabas mostrando unos reportes de los colegios, donde mostrabas la imagen de un varón y de una dama por colores, que se iba llenando. Sí. Y por ejemplo, esa imagen en el reference no está, por ejemplo. Ah, ya, ¿qué es lo que sucede? Esta imagen del niño y la niña, el gráfico se llama Infographic Designer. Y el Infographic Designer, ¿Eso que es una compañía que proporciona gráficos para Power BI, el Infographic Designer que dices? no es una compañía. A ver, veamos como que un desarrollador, alguien o el mismo Microsoft, mira, por ejemplo, vamos a entrar acá, acá está Infographic Designer, y este lo ha hecho el mismo Microsoft, que lo deja para que tú lo descargues y lo configures y lo empieces a usar. Y tiene miles de formas, no es solo la forma de un niño, sino que es una de las formas que tú lo puedes usar. Ahora, ¿por qué Power BI lo hace así? Y nos podemos remitir, aunque no lo creas, a el tamaño del instalador. Simplemente lo hace para reducir espacio en el instalador. El instalador pesa 300 megas y el de Tableau pesa 800 megas, pesa 3 veces más. Entonces, simplemente para eso, Microsoft ha dicho, si no vas a usar todos los gráficos, mejor te los dejo disponibles en la tienda y tú descargas el que quieras, y si no, convives con los básicos que ya te doy. Ah, ya. Sí, igual Excelente. acá en el PDF que les voy a compartir, abajo hay una leyenda, ¿no? Con fondo medio verde son los recomendados. Esto también es una mejor alternativa, los que están en naranja. No lo uses en la categoría, están en un color blanco, o perdón, plomo. ¿Cuáles vienen en Power BI? ¿Cuáles son certificados? O sea, que si los usas y no te vas a quedar en el aire porque el desarrollador te va a dejar ahí perdido. Y aquellos que requieren R, por ejemplo, para correlaciones. Por eso se los voy a compartir, ¿eh? Es un gráfico muy bueno. Excelente. Muy amable, gracias. Listo, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Estamos en contacto para un próximo webinar.